Bueno, bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este pecado capital. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los 7 pecados capitales. Y ya vimos que 2 de esos pecados son iniquidades que son de su espíritu y son contra Dios, la soberbia y la concupiscencia. Y después hablamos de los pecados que afectan su alma y también los almas de otros, como avaricia, envidia y también ira. Y después de eso hablamos de transgresiones, que son cosas que cometes en su cuerpo. Y vimos la pereza y hoy vamos a ver la glotonería. La glotonería. ¿No? ¿Qué significa glotonería? En la Biblia. Porque puede ser que ya tienes algo en su mente según lo que aprendiste en este mundo y puede ser que eso es parte de la verdad, puede ser que hay más o menos, no sabemos. Entonces mejor ver lo que Dios piensa sobre siendo un glotón. Vamos a Deuteronomio 21. Buenos días, hermano. David, que Dios te bendiga. Deuteronomio 21 y versículo 18 dice: Cuando alguno tuviere hijo contumas y rebelde, nota eso, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no desobedeciere, entonces tomarle han su padre y su madre, y sacarle han a los ancianos de la ciudad, y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumas y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Eso es interesante, ¿no? Vea que la Biblia conecta la glotonería haciendo contumaz y rebelde. Tiene nada que ver en este momento con siendo excesiva con cosas como el alcohol. ¿Sí ve? También esa cosa con borrachos, ¿sí ve? Para Dios eres borracho si no estás escuchando a sus padres. Eres borracho si no estás escuchando a Él. ¿Sí ve? Y como sabemos, siendo rebelde, siendo en contra, en este caso, a sus padres, ¿sí ve? Y siendo contumaz es básicamente siendo terco, no quieres cambiar lo que estás haciendo. ¿Sí ve? Entonces aquí estamos viendo la conexión entre glotonería y esas iniquidades de soberbia y concupiscencia. ¿Sí ve? Porque cuando no obedeces a sus padres, no estás obedeciendo a Dios. Dios te hizo y decidió quiénes son sus padres. No puede ser que estás pensando, pero si mis padres me dicen que debo hacer algo malo, eso es diferente. Obviamente estamos hablando de un hijo que es contumaz y rebelde, no está haciendo cosas correctas y buenas que sus padres están diciendo a él. Entonces no trata de cambiar la situación, entiende el contexto, por favor. ¿Sí, verdad? Okay. Vamos a ver más sobre ese concepto de glotonería, sabiendo que significa siendo contumaz y rebelde. Vamos a Salmo 78. Salmo 78. Imagina que ya estás pensando, wow, casi todo el mundo en estos días son glotones entonces. Salmo 78. Yo era. Este mundo te enseña a ser glotón desde su juventud, su niñez. Salmo 78 y versículo 8, más que de Asaf, Asaf dice a nosotros: y no serán como sus padres, generación contumaz, ¿sí, y rebelde,
Generación que no compuso su corazón, si ve un problema adentro, ni su espíritu fue fiel con Dios. ¿Sí ve? Entonces hay la conexión a Dios directamente. Si eres un glotón, no estás escuchando a Dios. En lugar de eso, quieres ser contumaz y rebelde a Él y a sus padres y a cualquiera, porque yo hago lo que hago, ¿sí ve? Y nadie va a decirme lo que debo hacer. Yo soy mi propio Dios. Yo decido mi vida. Suena como personas que tienen mi edad, ¿cierto? Es increíble. Agregando a eso, vamos a Jeremías 49. Jeremías 49. Jeremías 49 y versículo 4, la Santa Biblia dice: ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se escurrió, oh hija contumaz. Es decir, puede ser que había cosas en ese valle, incluyendo agua, pero se escurrió, ya todo se fue, ya no tiene, se vació. ¿Okay? La que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Y eso es el problema con ese glotón que es contumaz y rebelde. Realmente piensa que nadie va a hacer algo contra ellos. Y confían en sus tesoros, confían en las cosas que ya agregaron. Y por eso se quedan ahí, por eso son contumaces. ¿Sí, verdad? Entonces ya estamos viendo una conexión en siendo glotón y teniendo riquezas. ¿Sí, verdad? Pero no solamente eso. Vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, por favor. Primera de Pedro 4 y versículo 3, la Biblia dice, y esto es Pedro hablando a nosotros, y ese apóstol dice, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Cuando conversábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en beberes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña de que vosotros no corréis juntamente con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. ¿No ves? Okay. Vea que Pedro dice a estas personas con quien él está escribiendo que van a ser diferentes o deben ser diferentes que los gentiles que estaban involucrados en esas cosas, tanto que ustedes parecen raros porque no hacen esas cosas. ¿Sí? Y esas cosas incluyen glotonerías. Y aquí podemos ver la definición que es conocido. Consumiendo algo excesivamente. Y vea la conexión a embriagueces, porque hay muchos que se borrachan y son alcohólicos. Para que sepas, eso no es una enfermedad. Okay. No, ellos tenían problemas antes en su corazón que no querían arreglar con Dios y buscaron la botella. Okay. Yo no puedo nacer con un problema genético de buscar alcohol desde que cuando era un bebé ahí bebiendo eso, la botella y todo eso. No es así. Okay. También está conectado a abominaciones. Vea que la voluntad de los gentiles, y para los que son gentiles en la carne como yo, sabemos que nuestra cultura y historia básicamente nos enseñan muchas cosas que son contra Jesucristo, contra la Santa Biblia. Eso es la verdad. Incluyendo abominables idolatrías, como la Virgen María. La concepción inmaculada, que todo eso. Y vea que glotonería también tiene una conexión con disoluciones. Okay. Entonces, cuando estás haciendo esas cosas y involucras en esas cosas en una manera muy profunda,
estás siendo glotón. Especialmente si Dios llegó con su Espíritu Santo y con un cristiano dándote la Santa Biblia y tú dices, yo no quiero eso, estoy bien. Nací católico y voy a morir católico. Eres un glotón en eso. ¿Sí, verdad? En lugar de responder, estás rechazando, estás siendo contumaz y rebelde. ¿Sí, verdad? Glotón y borracho. Rechazando la palabra del Padre Celestial. Okay. No, reconociendo todo eso, vamos a conectarlo a la pereza. Porque la verdad es que estas dos transgresiones son conectadas. ¿Sí, verdad? Déjame mostrarte. Vamos a Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Es interesante que si eres un perezoso, ya eres tierra fértil para ser un glotón. ¿Sí, verdad? Primera de Timoteo 5. Y es por eso que nuestro mundo, especialmente en estos días, es completamente como es lleno de personas así. Yo era así. ¿Sí, verdad? Yo tenía pensamientos de perezoso y eso resultó en siendo glotón cuando era perdido. Primera de Timoteo 5 y versículo 11, Pablo dice, mas a las viudas más mozas no admitas, que desde que han vivido disolutamente contra Cristo, y eso es disoluciones, es contra Dios, quieren casarse, condenadas ya por haber abandonado la primera fe. Y asimismo también son ociosas, es decir, tienen flojera de manos, no hacen nada, están ahí paradas y no trabajan. Pereza, ¿sí ve la conexión? Enseñadas a andar de casa a casa, y no solamente ociosas, pero aún parleras y curiosas, parlando lo que no conviene. Para levantarlo estos días, ¿conoces esa chismosa por ahí? Okay. Hablando ese bonchinche por ahí. ¿Sí, ve? Eso es el resultado de alguien siendo ocioso, teniendo pereza y por eso se involucran excesivamente, glotonería, ¿sí, ve? En las cosas de otros, murmurando de ellos por ahí, parlando como dice la Biblia. Eso es chisme, ¿okay? Eso es bonchinche, como decimos los borinqueños por ahí. ¿Sí, ve? Y es interesante que si eres un perezoso, porque encontraste una manera de no trabajar para su comida, ya tienes todo este tiempo libre para ser ocioso. ¿Y sabes qué? Los hombres no dejan ese tiempo ahí como es un vacuo, como decimos en ciencia, en física. No, ellos llenan esa cosa con cosas para hacer. Y como he dicho en inglés, ¿okay? Esas manos ociosas son como la tienda del diablo, es un dicho en inglés. Y si no tienes nada para hacer que es bueno, vas a llenar su tiempo con cosas para hacer que no son tan buenos, siendo glotón. ¿Sí, ve? Ni siquiera hablamos de alguien que es más grueso, no estamos hablando de eso. ¿Okay? Bill Gates es un glotón y él no parece tan grande, pero según la Biblia eso es lo que él es. ¿Sí, ve? Okay. Entonces ahora, sabiendo todo eso, vamos a ver ejemplos en la Biblia para que puedas reconocer esas conexiones con ejemplos que son muy como fijos. Vamos a ver Nabal. Vamos a Primera de Samuel 25. Primera de Samuel 25. Y versículo 2 dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico. Entonces ya tiene plata, no tiene necesidad de trabajar. Que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras.
Y aconteció que éste trasquilaba sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro, y los malos hechos, y era del linaje de Caleb. Y si sabes un poco de Caleb, Caleb siguió a Dios, y Dios le dio muchas riquezas. Y parece que Nabal fue nacido en ese linaje de Caleb y recibió riquezas, pero en lugar de cuidarlos, él parece que decidió hacer cosas malas. No quería trabajar, quería abusar de la riqueza que él tenía, mostrando que tenía pereza y que él es un glotón. ¿Sí? Y si sigues leyendo la historia, vas a ver que el ungido, David, llegó pidiendo algo de Nabal, y Nabal básicamente dijo: ¿quién es usted? No me importa, eso no voy a hacer nada contigo. Y la esposa, siendo una mujer con buen entendimiento, como dice ahí, y buena gracia. Por eso una de mis hijas se llama Abigail. Yo quiero que ella es como Abigail, reconoce la verdad y la gracia de Jesús, el gran David. Pero siguiendo, Abigail, sabiendo quién era David y todo eso, ella llega y busca a David. Y lleva también las riquezas de su esposo para dar las cosas que él pidió, que David pidió para él y su ejército. Y ella dice en versículo 25, y puede ser que estás pensando, ¿cómo es que ella podía hacer eso? Okay. Vas a ver por qué ella era capaz de hacer eso y el esposo nada no dijo nada. Pero versículo 25 dice, Abigail está hablando y dice a David: no ponga ahora mi señor con corazón a aquel hombre impío, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la locura está con él. Eso es lo que significa Nabal, locura. Es que él es un glotón. ¿Sí? Dios piensa que todo eso es locura. Siendo borracho es locura. Entonces hay muchos locos en este mundo en los ojos de Dios. ¿Sí ve? Pero siguiendo. Porque yo tu sierva no vi a los criados de mi Señor que enviaste. Y ella sigue hablando y dando gloria a Jehová y diciendo que va a dar esas cosas a David. Y David promete proteger a ella y no atacar y matar a Nabal. Y básicamente David deja que Jehová actúe en esta situación. Okay. Entonces vamos al versículo 36. Versículo 36. Que ya estás pensando, ¿cómo es que Abigail podía sacar todas esas cosas para el ejército? Pues vea lo que está haciendo Nabal. Okay. Que todo está bien en la vida, solamente vivo una vez, yo no tengo que preocuparme con nada. 36. Y Abigail se vino a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. ¿Sí, ve? Yo no quiero a David, no me importa si él es el ungido de Dios, el rey de Israel, no me importa nada de eso. Yo voy a tener mi banquete, yo soy un rey. ¿Sí, ve? Y el corazón de Nabal estaba ya alegre en él. Claro, está disfrutando todo lo que quiere su corazón. Y estaba muy borracho. Y ella no le declaró poco ni mucho hasta que vino el día siguiente. Y Abigail sabe que cuando él se pone así, mejor evitarle. ¿Sí, ve? Muchos de nosotros conocemos eso en familias en donde usualmente es el hombre, es el padre que es un borracho por ahí. Y la familia le evita cuando regrese ahí muy, muy borracho, que se embriagó. Eso es una cosa triste que pasa en familias en estos días. Son como Nabal. Y si alguien es así, obviamente Nabal estaba más involucrado en él haciendo su fiesta y no importaba lo que estaba haciendo la esposa. La esposa podía sacar toda esa comida y animales y todo eso para llevar a David y su ejército. 37.
A la mañana, cuando ya el vino había salido de Nabal, su mujer le declaró los negocios, y el corazón se le murió en sí, y se volvió como una piedra. Y pasados 10 días Jehová hirió a Nabal y murió. Me imagino, tenía un infarto básicamente, sabiendo que Abigail dio todas sus cosas. ¿Quién es usted, mujer? Y le afectó. ¿Sí ve? Y parece que él no sobrevivió a ese infarto, básicamente. Y Jehová, bueno, él actuó. Vamos a ver las acciones que Dios puede hacer. Okay. Entonces parece que Nabal era un glotón. También tenemos sodomitas. Y puede ser que estás pensando, Manuel, ¿cómo puedes hablar de los homosexuales así? Porque son sodomitas. Eso es lo que la Biblia dice. Pero vas a ver que hay mucho más personas que tienen pensamientos de sodomitas que solamente los sodomitas. Vamos a Ezequiel 16. Vas a ver que este problema es sistémico. ¿Sí ve? Está hablando en estos días sobre el racismo contra a los negros. Es algo sistémico en este país de América y todo eso. No. Lo que es sistémica es este pensamiento de sodomita. Ezequiel 16. ¿Y cómo van a reconocer eso? Ellos están muy metidos, ahogados en su glotonería. Entonces, ¿cómo esta gente que son marxistas y todo eso, ¿sí ve? Karl Marx, él es un perezoso, ¿cierto? Están llenos de él y su basura, y por eso son excesivas en su intento de combatir el racismo en América y hacen lo que ves en estos días con los protestos, etc. Pero bueno, Ezequiel 16, déjame regresar al mensaje, ¿cierto? Ezequiel 16 y versículo 49, Jehová dice a Israel, ¿okay? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Cuál es el problema de ellos? Soberbia. Si ves esa iniquidad. Hartura de pan. Tenemos demasiado. Tenemos toda la comida que necesitamos y mucho más. No tenemos que preocupar con trabajando porque tenemos todo. Todo es accesible aquí. Y abundancia de ociosidad tuvo ella a sus hijas. Ni siquiera Dios habla de ellos. ¿Sí ve? De ellos haciendo homosexualidad. No, esto es el problema de ellos. Porque cuando estás lleno de ociosidad, ya vas a llenarlo con buscando cosas para hacer. Hedonismo, todas esas cosas. Y siendo glotones, ellos buscan más y más y más y más y más porque no pueden ser satisfechos. Y eso los llevan a básicamente haciendo sodomia. Pero vea que comienza con soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Siguiendo, 49. Y la mano del afligido y del menesteroso nunca esforzó. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y las quité como lo vi. Y puedes leer Génesis 19 para ver lo que pasó. ¿Sí, ¿eh? Pero reconociendo eso, básicamente la mayoría de América, todos son sodomitas, si reconoces ese versículo. Porque eso es el problema en estos días. Personas que son soberbios a las cosas de Dios y a otros. Hay hartura de pan en este país. ¿Okay? No estamos faltando comida. Oh, pero Manuel, lo que pasó en el principio de ese pandemia. ¿Okay? Eso no es, eso no compara a lo que pasa en otros países en este mundo. El facto que pudiste ir a la tienda y a lo menos encontrar comida en general muestra eso. Ay, no teníamos pollo. Ay, no. Tiene todo el resto de las carnes ahí. Y tienen todo el trigo que quiere, cereal, lo que sea. Y verduras en lata, puede comprar tanto que quiere.
No, es que no había mucho Lysol para limpiar los escritorios y mesones y todo eso. Eso es porque pensaste que este coronavirus era algo serio, y ya estamos reconociendo en estos días que no fue exactamente como fue dicho de la gente del gobierno en las noticias. No fue así. Había muchos cristianos que ya sabían eso, pero es bueno que eso sale por fin para que toda la gente en América puedan ver esas cosas y reconocer la situación como realmente era. Pero la verdad es que tenemos mucha comida aquí. ¿Sí ve? Y es por eso que ya esos progresivos cambiaron su enfoque en peleando con otra cosa, porque tenían que llenar el tiempo. Ok, vamos a ir a protestar contra el racismo, porque es una respuesta contra la brutalidad de policía con lo que pasó con ese negro. Se me olvidó su nombre ya. Okay. Diciendo que es racismo, las vidas de los negros importan, todas las vidas importan. Okay. Pero ellos se van ahí, enfoquen en eso porque son glotones, ¿sí ve? Y raramente parece que COVID no afecta a gente que están protestando en grupos de miles que están muy cercas, destruyendo edificios y todo eso en ciudades diferentes de América. Aparentemente, coronavirus no afectan a ellos. Es que hay muchas sodomitas. Según ese versículo, yo era sodomita cuando era perdido. ¿Sí, verdad? Eso es el problema sistémico del pecado. Y también tenemos los epicúreos. Vamos a Actos 17 para ver que la Biblia habla sobre los epicúreos. Actos 17 y versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces parece que epicúreos son filósofos, filosofía humana, y vea que eso es contra las cosas de Dios y el Evangelio. ¿Sí ve? Son contumaces y rebeldes contra el mensaje que Dios quiere dar a todos, judío o griego. ¿No? ¿Qué significa este concepto de epicureanismo? Vamos a Eclesiastes 2 para ver eso en acción, por Salomón. Eclesiastes 2. Y cuando estamos leyendo esto, hermanos, piensa en su país, porque eso es un problema en básicamente todos los países desarrollados en este mundo. ¿Sí ve? Eclesiastes 2 y versículo 1, Salomón dice: dije yo también en mi corazón, ahora ven acá, yo tentaré en alegría, como Nabal, ¿sí ve? Mira en bien, y esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, como Nabal. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Yo propuse en mi corazón de atraer al vino mi carne, ¿sí? Borracho. Y a mi corazón anduviese en sabiduría y retuviese la insensatez, locura, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupasen debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas, híceme huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todos frutos. Híceme estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Poseí siervos y siervas, y tuve hijos de familia. También tuve posesión grande de vacas y ovejas sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Entonces Salomón, siendo el rey que tiene mucha plata, él exploró la glotonería o esta filosofía de los epicúreos hasta su límite. Y él lo hizo más que todos los ricos, incluyendo los ricos en estos días. Okay. Salomón era billonario, pero con talentos de oro, plata y piedras preciosas, no con esta plata electrónica que tenemos en estos días. Pero siguiendo. 8. Alleguéme también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme cantores y cantoras, y todos los deleites de los hijos de los hombres, sinfonía y sinfonías. Y fui magnificado y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, mi sabiduría me perseveró. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseasen, ni aparté a mi corazón de toda alegría, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de todo mi trabajo. Y aquí estás viendo esa filosofía de YOLO, como dicen en inglés, you only live once, solamente vives una vez. Entonces, bebe, goza, será alegres porque solamente tienes una vida y vas a morir. Mañana moriré. Esto no es algo nuevo. Ponen otro nombre, pero es algo viejo. Los epicúreos pensaron así. ¿Sí, ve? Y Salomón, él lo hacía hasta lo máximo, como dice aquí. ¿Okay? Él era el rey. Él no tenía límite de plata, ni oro, ni nada. Tenía casi 1000 esposas, como 700 esposas y 300 concubines, algo así. Tengo que chequear en la Biblia, pero créeme, nada compare a este hombre. ¿Sí, ve? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conclusión que Salomón tomó? Porque su sabiduría que recibió de Dios se quedó en todo eso. 11. Al cabo yo miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo vanidad y aflicción de espíritu, y que no hay más debajo del sol. Y él dijo que todo eso es vano, es aflicción, porque vas a morir. ¿Sí, ve? No vas a llevar nada que acumulase, eso va a ir a otra persona. Y como ya sabes, con filosofías como YOLO en estos días, y eso es un problema en todo este hemisferio oeste, en los Américas en general. ¿Sí, ve? Gente viviendo para la parranda y todo eso. Eso es epicureanismo. ¿Sí, ve? En América, mira nuestra asistencia social. Básicamente ayudando a personas buscar y encontrar la manera de ser perezosos y por eso son glotones en pecado. Mujeres que tratan de tener 7 o 8 padres de sus bebés para recibir más y más plata del gobierno. Eso pasa. Tristemente, esta cosa de asistencia social fue hecho para ayudar a la gente a regresar y encontrar trabajo para salir de eso, y en lugar de eso es abusado por los que tienen pensamientos de glotones. Entonces, sabiendo eso, ¿qué puede hacer Dios para estas personas que son metidas en glotonería? Hay dos opciones. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23, por favor. Y versículo 20 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Porque los bebedores y comilones están en sueño espiritual, están en la noche,
duermen en esa manera. Entonces son vestidos espiritualmente en vestidos rotos. ¿Sí? Eso debe ponerte a pensar en Isaías 64 y versículo 6, hermanos. Pero vea que Dios puede hacerles pobres. Y es en dos maneras. Físicamente y también espiritualmente. ¿Sí? Porque si Dios te deja seguir su glotonería, vas a involucrarse muy profundamente en esos pecados que su viejo hombre le gusta, pero es usted en ese tiempo, no renaciste. Y te metes más y más profundo y las consecuencias de esos pecados llegan. Y por eso estás tan metido, piensas que yo no quiero esto, pero yo no puedo escapar. Y es hecho pobre en esa manera espiritualmente. Okay. También, si eres así en parte porque eres un rico, Dios puede dejar que usted siga gastando su plata más y más y más hasta que eres pobre físicamente. Y puede ser que por esas dos cosas, siendo pobre espiritualmente y también con las finanzas, con la plata, que por fin comienzas buscando a Dios. Okay. Yo conozco hermanos que me dijeron que Dios tenía que sacar la plata de ellos y su familia para que ellos podían por fin reconocer su situación espiritual y encontrar a Jesucristo por el Evangelio. ¿Sí, ve? Eso es un ejemplo de eso. Otro ejemplo en la Santa Biblia es esa cuenta que Jesús dio sobre el hijo pródigo. ¿Sí, ve? Porque ese hijo pródigo, que era el más mozo en la familia, más joven, él pidió a su padre, porque tenía ese pensamiento perezoso: Padre, dame todo lo que es de mí ya, para que yo pueda hacer algo, ¿cierto? Y el padre dio lo que es para el joven, y él se fue y gastó todo y estaba haciendo como nada ahí, disfrutándose, y él perdió todo lo que tenía hasta que estaba sirviendo. Y cuando estaba ahí por fin en su pobreza, y vas a ver que es en los dos tipos, él reconoció lo que tenía con su padre y él quería regresar a su padre pidiendo perdón, diciendo que él pecó contra sus padres. Si ve, quería rechazar su rebeldía y su contumacia. ¿Sí ves? O contumacia, yo creo que es en Drae, pero contumacia. Y él regresó y estaba listo de ser un siervo, reconociendo que él hizo mal y merece castigo. Gloria a Dios que Dios puede hacerte pobre espiritualmente y físicamente para que por fin buscas a Él y a su Hijo Jesucristo. Okay. ¿Y cuál es la otra opción para Dios? Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Y versículo 21 dice: Entonces todos los hombres de su ciudad le apedrearán con piedras y morirá. Y quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirán y temerán. Y la otra opción es que Dios te mata, que mueres según su juicio, como lo que pasó con Nabal. ¿Sí, verdad? Y no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque el salario del pecado, como sabemos, es la muerte, y eso es muerte espiritual. Él puede dejar que sigues muriendo espiritualmente, que metes más y más profundamente en su tipo de glotonería que su cuerpo le gusta, que su carne le gusta. Y eso puede resultar en su muerte física. Tanto lo que pasó con Nabal. Él se estaba emborrachándose y todo eso, y eso afectó su corazón y se ponía como piedra. Eso combinado con la situación y con la noticia que dio su esposa Abigail, esa combinación resultó con eso. Y 10 días después se fue por medio de la voluntad de Jehová. Entonces, espero que respondes cuando Dios
te hace pobre, glotón y borracho. Y reconoces la verdad de este mundo. Me acuerdo conmigo que yo, cuando era perdido, pero estaba respondiendo a la convicción del Espíritu Santo, yo estaba reconociendo que viviendo en esa manera de locura, porque yo tenía plata, yo tenía la escuela, yo tenía todo después del ejército, que yo serví mis 4 años, ¿cierto? Soy veterano. Después de todo eso, yo metí en buscando bares y clubes y bebiendo y haciendo todas esas bobadas, pero yo estaba dando cuenta que esto es vanidad. Tiene que ser que hay más en este mundo. Ya está poniendo más aburrido. Yo estaba poniendo pobre en espíritu, ¿sí ve? Que realmente quería una relación verdadera con alguien. No sabía que era Dios en el tiempo. En ese momento, pero Dios me estaba mostrando que yo necesitaba a Él. Hasta que conocí a su Hijo personalmente. Por arrepintiendo por lo que soy, un pecador. Y poniendo mi confianza en Él y su obra en Calvario para salvarme de mis pecados. Y puedes hacer lo mismo. Okay. Entonces, ¿qué es el opuesto de glotonería? Well, eres borracho o eres sobrio, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Y ya debes saber que siendo sobrio no es solamente evitando la botella, es evitando la noche, la oscuridad, las tinieblas. ¿Sí ven? Cosas espirituales también. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 6 dice, así pues, no durmamos como los demás. Si eres cristiano, no debes dormir. ¿Sí ve? Dios te dio todo para que puedas ser sobrio. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos hijos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por almete de la esperanza de salud, vistiéndose en esa armadura entera de Dios, dado por el Espíritu Santo. Efesios 5 y versículo 18 dice, y no os emborrachéis con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu. ¿Sí, verdad? Y si eres sobrio, eres lleno del Espíritu Santo y vives para Dios. Eres un hijo del día y no de la noche. Estás andando en el camino, la vida y la verdad, según las palabras de Cristo. Gloria a Dios. Okay. Y no solamente eso, ¿sí ve? Pero ya no eres un glotón, porque los glotones, como vimos, nunca son satisfechos, por eso buscan más, son tan excesivas en sus pecados, que les gustan. ¿Sí ve? Aprendes a ser contento en todo. Vamos a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, para ver que contentamiento también es el opuesto de glotonería y borrachera, beberes. Primera de Timoteo 6 y versículo 6 dice, grande granjería, empero es la piedad. ¿Sí, ve? Eso es granjería, ser piadoso a Dios. Es algo eterno. Eso nunca desaparece, no es algo vano. No es aflicción de espíritu, es siendo lleno del espíritu con E mayúscula. ¿Sí ve la diferencia? Con el contentamiento de lo que basta. ¿Sí ve? Estás contento en teniendo lo suficiente. ¿Cómo qué? Esto va a mostrar, espero que esto muestre a cristianos la bendición que tienes si vives en un país desarrollado como América, Colombia, muchos lugares así. No estás si estás en Sudamérica, estás en la ciudad y no necesariamente estás en el campo o algo así, porque puede ser diferente allá. Pero 7,
Porque nada trajimos al mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso fue la lección que Salomón aprendió en Eclesiastés. Yo no puedo sacar nada que acumulé aquí porque estoy botando mi tiempo en eso. Debo enfocar en cosas que puedo llevar en mi alma, como vida eterna. ¿Sí ve? 8. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Y aquí Pablo muestra lo básico, sustento, que es comida que basta, y con qué cubrirnos, que es ropa. Esas dos cosas, ella ni siquiera una casa. Y él estaba contento en eso. Eso es contentamiento, eso es lo que basta en el mundo. Y sí, hay muchos hermanos que por la bendición de Dios viven así. Son contentos con sustento y con qué cubrirse. ¿Sí, ve? Y viven para Dios. Hay misioneros que son así. En lugares de Asia que conocí una vez. Tenía el privilegio de conocer a este hermano. Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí, ve? Y él vivió con una bicicleta dando de evangelio, predicando y no tenía casa. Entonces, cristiano, si vives en Estados Unidos y tienes casa, gloria a Dios por esa bendición. ¿Tienes trabajo? Gloria a Dios por esa bendición. Tú no tienes derecho a nada de eso. Dios te dio eso por privilegio. ¿Piensas así? Eso muestra el contentamiento que tienes por todo lo que Dios te dio. Entonces, siguiendo eso, vamos a ver más sobre Pablo. Porque Pablo estaba hablando aquí. Él estaba contento con eso. Él era misionero y trabajaba por ahí, por allá para ganar un poco de plata. No recibió nada de plata de los hermanos. Él trabajó en esa manera y siguió saltando. No tenía casa, no tenía nada así. Oh, eso es incorrecto. Vamos a ver. Filipenses 4. Él lo tenía, pero en el momento que escribió Primera de Timoteo, él no tenía. Pero había un tiempo que sí. Filipenses 4 y versículo 10. Acuerda que Pablo era fariseo. Si eres un fariseo, tienes la plata, mira. Filipenses 4 y versículo 10. Vea lo que Pablo dice aquí. Y vamos a ver un versículo muy famoso que es abusado, que es sacado de contexto para ser aplicado a cualquier cosa loca. No, esto es el contexto. Filipenses 4 y versículo 10. Empero en gran manera me regocijé en el Señor, de que al fin ya reverdecisteis en tener cuidado de mí. Hablando de la iglesia en Filipos, yo creo que es Filipos. Déjame ver. Sí, en Filipos. De lo cual en verdad estabais solícitos, mas os faltaba la oportunidad. Entonces, ellos querían, pero no podían. Pero él está alegre por ese deseo que tenía en su corazón. Vea el corazón de Pablo. Eres así. Eres así con hermanos que sabes que si ellos podían, ellos van a ayudar. Gloria a Dios por eso. 11. No es que hablo en cuanto a necesidad, porque yo he aprendido a contentarme con lo que tuviere. Sé también estar humillado, Actos 9, ¿cierto? Como sé tener abundancia, Actos 7 y 8, cuando estaba abusando o atacando la iglesia de Dios, él tenía toda su plata siendo fariseo, yo creo que tenía esposa, porque fariseos, eso era requerido para ser fariseo, pero él tenía plata, ¿sí ve? Donde quiera y en todas cosas soy instruido así, para estar harto como para sufrir hambre. Lo mismo para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vea que ese versículo famoso tiene que ver con siendo contento en lo que basta.
Y cuando dice que lo que basta, eso es lo que es. Vea que él sufrió hambre, pero a lo menos comida llegó y él siguió viviendo. ¿Sí ve? Eso es algo que yo voy a admitir, ni siquiera yo voy a conocer en esta vida, creo. Depende de lo que Dios quiera hacer conmigo y con mi familia. Pero en ese momento yo no entiendo eso, no por experiencia. Pero reconozco que contentamiento tiene que ver con reconociendo y dando gracias a Dios, no importando su situación. Si no me crees, segunda de Corintios 12. Y esto, para los que leyeron el libro de Job, Job perdió sus riquezas y su salud, pero estaba contento en Dios con todo eso. Aquí estamos viendo a Pablo. Él aprendió a ser contento sin sus riquezas y su salud. Segunda de Corintios 12 y versículo 9. Y él, esto es Jesús, me dijo a Pablo en el contexto, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo, por lo cual tomó contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. Y si no sabía, Pablo fue apedreado tanto que él murió. Él fue azotado 39 veces, si me acuerdo bien. Uno menos que Jesús, yo creo. Tengo que chequear la Biblia por eso. En las angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. ¿En qué? Fuerte en la gracia de Dios. ¿Sí ve? Dios dio a Pablo como ejemplo del sufrimiento de un cristiano en la vida. Y eso incluye no teniendo toda su salud. ¿Sí ve? Recibiendo persecuciones, estando en flaquezas, todo eso. Y Pablo estaba contento en la mitad de todo eso. Siguió siendo ocupado en la obra del Señor en lugar de siendo perezoso. Sintió contentamiento y era sobreo y por eso estaba bien con lo que él tenía. Eso bastaba para él en lugar de pensando como glotón. Y es por ese mismo ejemplo que nosotros también, cristianos, los cristianos deben ser como Pablo, ¿sí ve? Y ni siquiera habló de Jesús. Mira la vida de Jesús. Él era mendigo durante su ministerio, ¿no diste cuenta? A mí me gusta decir eso a la gente que viven ahí en la calle, pensando que Dios no entiende su situación. No, él lo entendió personalmente. ¿Sí, verdad? Pero nosotros debemos ser ejemplos de siendo sobrios, llenos de contentamiento en el Señor. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Como dijo Pedro aquí, debe ser diferente de este mundo para que ellos no entiendan a usted. ¿Por qué estás cambiando sus días de vacación para que puedas predicar? O tomas una vacación para ir a un lugar para dar el evangelio. O hacer esto para un hermano en lugar de festejarse y hacer un loco ahí emborrachándose. Porque conozco a Dios y Él me cambió para que no soy glotón. ¿Sí? Eso debe ser el pensamiento de cristiano o cristiana. Hebreos 13 y versículo 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, ¿sí ve? Uno de esos pecados capitales, fuera. Contentos de lo presente. ¿Eres así? Estás dando gracias a Dios por lo que tienes. Reconoces las bendiciones que tienes. Estás contando las bendiciones que tienes. Estamos ahí cantando ese himno, ¿cierto? Count your blessings, name them one by one, ¿cierto? En inglés. ¿Lo haces? Eso puede ayudarte.
para que te pones en rodilla y sujetas a Dios por fin para ser un discípulo. Porque Él mismo ha dicho, no te dejaré ni tampoco desampararé. Y eso es la bendición que tienes. Jesucristo, que sufrió más que todos en esa cruz para salvarte, Él está contigo para ayudarte a ser contento en todo y sobrio en todo, enfocando en las cosas celestiales en lugar de las cosas en su derredor cristiano. ¿Sí, ve? Para que vives para Él y tienes fruto a la vida eterna. 6. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer hombre. Y ese amor perfecto, ¿sí ve? Eso saca fuera del temor, porque hay tormenta en temor del hombre. Gloria a Dios por ese don que es indecible, ¿cierto? Por la gracia y misericordia de Dios, el don de la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, el renacimiento que mostró la verdad para ayudarnos a reconocer y cambiar nuestra situación de ser pecadores llenos de glotonería para ser hijos o hijas de Dios que son llenos de contentamiento y esto de siendo sobrios en su vida. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto sobre glotonería. Ayuda a nosotros a reconocer cuando estamos metiéndonos en siendo glotones con un pecado a otro, Señor, para que podamos buscar a ti para ayudarnos a sacar ese problema de nuestras vidas y para que podamos ser más como su Hijo Jesucristo, Señor. Pues esa batalla sigue contra el viejo hombre y hay partes de nosotros que le gustan seguir eso. Pero tenemos que buscar a ti, Señor, para ayudarnos a ser sobrios y hijos del día en todo. Entonces ayúdanos con eso, Señor, y te damos gracias por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.